Bien, los proverbios de Dios para una vida feliz, para que el hombre tenga una vida feliz sobre la tierra y también para que tenga una vida feliz, obviamente, por toda la eternidad. Es necesario atender, escuchar y llevar a cabo, aceptar, comprender los proverbios de Dios, que el único propósito es generar bienestar al ser humano, darse cuenta lo que hay en su corazón para poder limpiarlo, para poder purificarlo, para poder cambiarlo. Y también nos vamos a dar cuenta de que el mal uso del habla, que es lo que estamos tratando, el mal uso del habla define la personalidad del hombre. De la manera en que hablamos, esa es nuestra personalidad. Tiene o reviste una gran importancia la manera en que nos vamos a dirigir, cómo nos vamos a comunicar, qué tipo de lenguaje vamos a usar, qué expresión. Por ejemplo, una persona prepotente habla con la pura voz, con el puro semblante, es decir, con los labios, con la expresión, nos damos cuenta de que es prepotente. Y obviamente, pues a nadie le gusta tratar con ese tipo de personas que te quieren humillar y que nunca aceptan una equivocación. Las personas prepotentes no aceptan que están equivocados, no aceptan que uno les señale un error, no aceptan una opinión más que la propia. Y todo eso genera problemas. Problemas de convivencia, también problemas existenciales, como hablábamos ayer. Define el mal uso del habla, define la personalidad mala del hombre. Lo define como hipócrita por la manera en que hablamos. Dice Proverbios, capítulo 11, versículo 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Cuando uno sabe, uno se da cuenta si las palabras que vas a utilizar van a lastimar a una persona. Eso es ser hipócrita. Si una persona está sufriendo por una separación, por una traición, y luego llega la otra persona, oye, vi a fulano, o sea, tu ex muy abrazado, pues obviamente le va a dañar a la persona que está recibiendo esas palabras. Pero la persona que está hablando lo está haciendo de manera hipócrita, no lo está haciendo de manera sincera, sino nada más para que le duela, para que sienta, para que sufra. Eso es ser hipócrita. Y se define la forma de hablar, la personalidad de cada quien. No creo, sinceramente no creo que a un ser humano le guste ser hipócrita o quiera ser hipócrita o lo señale como hipócrita. No le van a decir en su cara, pero la propia expresión, la propia comunicación, el propio lenguaje que emane de su boca lo va a ubicar así. Dice Proverbios 11.9, lo vuelvo a leer. Proverbios 11.9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Así que de la mal manera que usamos el habla, o por el mal uso del habla, nos va a definir como diferentes características, personalidades malas del hombre, en este caso como hipócrita, también como impío. Proverbios 15:28 dice la escritura, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Derrama malas cosas, derrama chismes, derrama intrigas, derrama el que pongas en mal a otra persona para que la otra persona vaya y busque pelea, para que te caiga mal alguien, te habla mal de alguien, oye, fulano anda diciendo algo mal de ti. Eso es una persona impía, una persona mala, que no le importa, que no se debe de dar a entremeterse en lo ajeno, pero como es una persona impía, su personalidad es impía, entonces va y es muy comunicativo. Comunicativo dice ahí la Biblia 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. También en el capítulo 24, versículo 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Es la impiedad, que es característica de la maldad, de lo malo.
el que tu propia habla te defina como impío, pues eso está para pensarse, o eso deberíamos de pensar. Yo pienso que para tener una vida feliz no es bueno, no es grato ser hipócrita, ser impío tampoco, porque eso te va a ir relegando de los grupos de convivencia y eso te va a relegar también de Dios, por toda la eternidad de Dios. No vas a tener o no se va a tener una comunicación con Dios, ni una comunión con Dios, porque Dios no acepta que alguien esté en comunión con Él siendo impío, siendo hipócrita. Así que la manera en cómo hablamos debemos de cuidarla mucho, qué lenguaje usamos, qué expresiones usamos, no para agradar a las personas, para agradarnos a nosotros mismos, que nosotros veamos cómo hablamos, que somos personas buenas, que no somos personas falsas, sino que en vez de llevar un mal a una persona, le llevemos algo bueno con nuestro propio lenguaje. Tal vez a veces no podemos dar cosas materiales por nuestra condición o por nuestra lejanía, pero podemos con nuestra boca alentar, animar, consolar a alguien y no llevar todo lo contrario. Entonces, el mal uso del habla define la personalidad del hombre, lo define como hipócrita, como impío y también como cómplice. Dice en Proverbios, capítulo 18, 12, Proverbios 12, Proverbios 19, versículo 28, dice la escritura: el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. No trae nada bueno lo que dice la escritura cuando uno es así. Proverbios 19, 28. El mal uso del habla te va a definir como cómplice. Puede incluso haber problemas legales por querer encubrir a una persona. Por querer encubrir a una persona también, puedes tener problemas sociales con papá, con mamá, con comadres, con vecinas, que a veces encubres con tus palabras. Es decir, eres la tapadera de alguien, pues, como comúnmente lo usamos nosotros, o en nuestro lenguaje coloquial. A veces somos tapadera. Oye, andaba contigo mi esposo, sí, llegamos hasta las 5 o 6 de la mañana. O sea, está siendo cómplice de una acción mala. Y obviamente te define de esa manera. Si eres cómplice de una persona mala es porque pues, tú también eres o andas haciendo lo mismo, o te complace hacer lo mismo, o te agrada hacer lo mismo. También dice la escritura, capítulo 10, versículo 18, capítulo 10, versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Volvemos nuevamente a la complicidad, ya no de otra persona, sino propia. Eres cómplice de ti mismo, porque encubres, tapas tus verdaderos sentimientos. Nuevamente se vuelve uno a presentar como cómplice de sí mismo. No sacas lo que realmente eres. Si odias, aborreces a alguien, sácalo. De modo que te des cuenta de que lo aborreces para que cambies tu corazón. Si no, no vas a poder cambiar. Si no te aceptas como eres, no va a poder uno cambiar lo que hay adentro. Si tus labios, si tu boca, si tu lengua es cómplice de tu corazón, ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a modificar? ¿Cómo vas a cambiar esos sentimientos profundos que hay en ti? De modo de que puedas tener una mejor vida o una vida feliz. Vuelvo a mencionar, no para agradar a nadie, para agradarte a ti mismo. Tener una conciencia limpia, tener un sueño profundo, un sueño sin que la conciencia no te acuse de nada. Porque quien te acusa a ti mismo de tu personalidad y de tus sentimientos es la propia conciencia. Si en el día fuiste tapadera de alguien, fuiste cómplice de alguien, en la noche o en los subsecuentes días, la conciencia te va a estar diciendo. ¿Cuándo ya no te va a decir nada? Cuando la conciencia te cauterice, se te endurezca, y entonces te vas a dedicar completamente a ser de ese tipo de personalidad.
sin tener oportunidad de vida eterna a través o por nuestro Dios. 10:18 dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. También te ubica una personalidad como necio, como insensato, como poco leído, pues, como poco intelectual, como poco sabio. Un necio es aquel que es lo contrario a sabio. Entonces nos ubica el mal uso de labia como necios, como pocos inteligentes. Esa es la personalidad que nosotros sacamos, que nosotros enseñamos por el mal uso del habla. Y también como mentiroso, dice 17:4, Proverbios 17:4, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Andamos metidos en chismes, andamos metidos en charlas, en pláticas que no tenemos que, porque nos encanta y porque somos iguales. De la misma manera que escuchamos a aquellos, somos nosotros. Somos mentirosos. Y obviamente la mentira es un pecado y obviamente la mentira no puede estar con Dios. Definirte, el propio lenguaje te define como un mentiroso, no es grato. No es grato ni para tus hijos. Si tienes hijos, hijas, nietos, que tus hijos te vean: oh, mi papá, mi mamá es mentiroso, o mi tío es mentiroso, o mi hermano es mentiroso. Como que no es grato. No te lo van a decir por respeto, tal vez, pero lo piensan. Lo piensan porque te ven, porque ven tu personalidad a través de la forma en cómo hablas. También otra cosa que define es, dice la Biblia en 16:27, el mal uso del habla define la personalidad mala del hombre, lo define como perverso, o sea, ya algo más profundo todavía. 16:27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Ya eso es algo más fuerte todavía. Que haya perversión en la personalidad del ser humano tampoco es algo agradable, o no debería de ser algo agradable, pero así lo vemos nosotros. Alguien que habla así de esa manera, entonces decimos: este es un perverso, aunque no se lo vayamos a decir. Dice el versículo 30 de Proverbios 16: cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Y con ello, el propio habla del ser humano nos va definiendo la personalidad, qué somos, qué demostramos, y que a pesar de que queramos fingir algo, nuestra propia habla nos delata. Que sea de beneficio todo esto para cambiar los sentimientos que decíamos el día de ayer y nuestra personalidad, es decir, lo de afuera. Dios les bendiga.